Hermanos, Dios me lo bendiga en esta tarde domingo. Damos muchas gracias a Dios porque por la mañana el Señor permitió estar ahí en la iglesia compartiendo la palabra de Dios. Y todos sabemos que por esta situación que estamos viviendo, pues solamente tenemos el culto el domingo por la mañana. Pero hoy por la tarde quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que nos exhorta, que nos anima, que nos consuela, que nos fortalece, que nos ayuda a poder entender realmente lo que nosotros tenemos en Cristo y quién es Él para nosotros. Les quiero pedir que busquemos en la palabra de nuestro Dios, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. El tema que en esta tarde quiero compartir con ustedes es: no basta decir Señor, Señor. Y está tomado precisamente de estas citas bíblicas que acabo de mencionar. En este texto que acabo de leer es la continuación de los versos anteriores de cómo conocer a los falsos profetas. Y hay énfasis sobre el fruto que llevan. En este texto hay contraste entre la profesión y la obra. Desde el versículo 15 al versículo 27, Jesús concluye el Sermón del Monte con lenguaje de juicio. Primero dice: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué implica esta frase? ¿Es correcto llamar Señor, Señor? Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero al decirlo, nosotros tenemos que entender lo que implica. ¿Qué es lo que implica decir a Jesús Señor, Señor? Que Él es el soberano, que Él es gobernador, que Él es maestro y que Él es guía de nuestra vida. Quien no acepta lo que la palabra implica, ¿sí?, no debe decir Señor, Señor. Decimos Señor, Señor cuando cantamos, cuando oramos, y en toda la extensión de ser sus discípulos, decimos Señor, Señor, porque somos cristianos y miembros de la iglesia. La profesión de fe es hermosa, pero se requiere mucho más que la mera profesión de fe. Nos conviene meditar sobre lo que significa. Implica en verdad que debe haber conocimiento. Primeramente, implica que debemos aprender de Él. Ahí en los versículos 29 y 30 de Mateo capítulo 11, dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Juan capítulo 6, versículo 44 al 45, dice así la palabra del Señor:
nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Por eso es imposible seguirle si no sabemos su voluntad. Decirle Señor, Señor, implica la obediencia. No basta con oír la palabra. No basta con decir Señor, Señor. No basta orando o profesando fe en Cristo. No basta con bautizarnos, porque el bautismo, siendo la muerte y la sepultura del viejo ser, la vida pasa, sino que implica un cambio real de vida y un verdadero arrepentimiento. La obediencia no es completa si no vivimos conforme a las enseñanzas del Sermón del Monte. Este sermón contiene enseñanza básica que debe gobernar nuestros corazones y también nuestra conducta. Es muy importante aplicar Mateo capítulo 7, versículo 21, 24. Dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, como también al resto de la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Qué implica decir Señor, Señor? Implica también un reconocimiento de esa autoridad. Jesús da suma importancia a la obediencia. Y lo vemos en Mateo 6:10. Dice Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y capítulo 7, versículo 1 dice: no todo. Capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y 12:50 de Mateo dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Y Mateo 21:31 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Pero déjenme decirle, mis hermanos, que hay creyentes que no le dan la misma importancia que Jesús le da, sino que buscan el camino ancho en la religión y doctrinas que les agradan. Dicho de otra manera, buscan su propia conveniencia. Pero obedecer, ¿qué? Por supuesto, obedecer la palabra de Dios, que es la Biblia. Jesús y Juan el Bautista predicaron el arrepentimiento, es decir, el cambio de corazón y vida. Y hoy el Señor Jesús nos dice cómo cambiar y cuáles son los cambios necesarios. Todos hemos pecado, y la prueba principal del amor es la obediencia. Juan capítulo 14, 21 al 24 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama,
no guarda mis palabras. En segundo lugar, no hicimos grandes cosas, dice el pasaje, en tu nombre. No echamos fuera demonios, hicimos grandes cosas en tu nombre. Hacer algo en el nombre de Jesús significa hacerlo por su autoridad. Y es imposible obrar por la autoridad de Jesús sin obrar conforme a sus enseñanzas. Él no autoriza nada que contradiga su propia voluntad. Hay advertencias alarmantes. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos profetas, falsos cristos, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Podemos observar aquí que Jesús dice que algunos no aprobados por Dios harán grandes señales y prodigios. Y ahí también vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, como Pablo habla de señales y prodigios mentirosos. ¿Cuántas personas hacen el esfuerzo por examinar tales señales y probar a los maestros que las hacen? Muchas personas se dejan engañar porque no conocen la palabra y tendrán que sufrir las consecuencias. Mateo capítulo 7, versículo 22, la parte B dice: en tu nombre echamos fuera demonios. Lo que dice que en el nombre de Jesús profetiza, echa fuera demonios y hace milagros, se engañan solos. A menos que sean charlatanes de los más viles que conscientemente engañan a la gente en el nombre de Cristo. Profesan hacer muchas buenas obras de benevolencia. La religión de mucha gente es hacer buenas obras, obras que según ellos son buenas, pero el hacer buenas obras no sustituye la obediencia. Encontramos también una advertencia solemne. Dice: recuérdense que todos los grupos religiosos dice que enseñan mucha Biblia. Aún los testigos de Jehová, por más que blasfemen a Cristo, enseñan cosas buenas. Algunas iglesias enseñan muchísimas cosas buenas y los miembros son algunas cosas, muy buena gente. Pero entre más el billete falso aparezca genuino, más peligroso es. Para matar ratones se ha dicho que se usa el 98% de puro cereal y solamente un 2% de veneno. Pero ese pequeño porcentaje de veneno mata. Dice en este versículo de Mateo 7, 21 al 23: entonces le declararé: nunca os conocí. Qué gran sorpresa para muchos en aquel día, porque ni siquiera creen que habrá juicio final. Aún profetizan, dicen que echan fuera demonios y se hacen milagros. Tal vez esto será más sorprendente que nadie. Lucas 13, 26 dice: entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñamos. Es decir, nos conocimos íntimamente. Si no le confesamos haciendo su voluntad, Él dirá: no te conozco. Nunca te conocí. La palabra conocer significa aprobar. En 1 Corintios 8:3 dice: si alguno ama a Dios, es conocido por Él.
Gálatas 4:9 dice siendo conocido de Dios. Segunda Timoteo 2:9 dice conociendo al Señor los que son suyos. Todo esto significa una relación de aprobación. Mateo 25:12 dice Cristo nunca os conocí. Él nunca aceptó su servicio, porque era culto voluntario, culto en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, como dice Colosenses 2, 22 y 23. Y también dice hacedores de maldad. Maldad, iniquidad, relacionado con sin ley. No es meramente infracción de la ley, sino su rechazo evidente en rebeldía, en actuar y vivir al margen de ella. Esta definición de pecado expone su carácter esencial como el rechazo de la ley o voluntad de Dios y su sustitución por la voluntad de uno mismo, es decir, obra fuera de la autoridad de Jesucristo. Eran religiosos, hacían muchas cosas religiosas, aún practicaban buenas obras, pero no querían sujetarse a la autoridad de Jesús, sino la sustituían con la sabiduría humana. Y dice el Señor, en aquel día Cristo quitará la máscara a todos los que solamente profesan servirle, pero siempre hacían su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Quitará el velo de oveja y expondrá los lobos. Les hará ver que estaba en el camino ancho y no en el camino angosto. Quiero concluir con esto, hermanos. No basta con simplemente decir Señor, Señor. No basta con simplemente orar a Dios. Tiene que venir al Señor con manos limpias y un corazón puro. Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa buena ni jurado con engaño. Cristo será el juez. El texto nos hace ver claramente que nuestro Señor Jesucristo será juez en aquel día. Muchos se sorprenderán al saber esto, porque muchos dicen que Jesús era solamente un buen hombre, un buen maestro, pero muchos viven engañados y morirán engañados. Y en esta condición tendrán que comparecer ante el Señor. Este juicio será final y es para siempre. Mateo 25, 46 dice: e irán estos al castigo eterno. Hermanos, nos urge oír el Evangelio puro, aprenderlo y obedecerlo cuanto antes de que el Señor venga. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, alabo y bendigo tu nombre en esta tarde por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo toque la fibra en nuestro corazón y nos vuelva el gozo de la salvación si no la tenemos, y nos avive más en ese gozo que tenemos, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque por la mañana me permitiste estar en tu casa de oración compartiendo tu palabra, Señor. Ahora en esta tarde, Dios,
Este es el mensaje para mis hermanos. Te ruego por la vida de cada uno de ellos, que los tomes en el hueco de tu preciosa mano y que tu Espíritu Santo les guarde de todo mal, les proteja de todo peligro y les libre de cualquier contagio, Señor. Bendice a cada hogar, bendice a cada familia. Sé con mis hermanos enfermos, Señor, y dale la sanidad a sus cuerpos. Pues en Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga, y quiero recordarles que los domingos por la mañana tenemos culto de predicación. Sigamos orando en nuestros hogares por las necesidades que tenemos y que Dios nos siga guardando el hueco de su mano. Dios me los bendiga, hermanos, que pasen una feliz tarde. Amén.